el cual le da a mi sobrino una tremenda paliza. Y hasta el día de hoy ellos están presos porque mi sobrino, para defenderse, toma una piedra y se la arroja al hombre. La piedra le pega en la cara al hombre, cae y se golpea la nuca contra el asfalto y al otro día muere. Y por esa razón están detenidos. Pero no podemos decir que Dios no le dio la oportunidad, porque muchos lo han visto aquí, que venía y después volvía de nuevo a drogarse y a hacer todo lo que quería, iba y venía, iba y venía. Y sabemos que Dios no puede ser burlado, ¿verdad? ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben que hay un cielo y que hay un infierno? Debemos hablar la palabra como es, porque a veces, ayer me decía una hermana que me preguntaba cuando estábamos preparándonos para irnos al hospital, que le daba miedo las cosas que han de acontecer. Pero los hijos de Dios no debemos tener miedo si realmente estamos caminando en la verdad, porque sabemos que no es para nosotros. Por eso en esta noche vamos a leer la palabra con conciencia y vamos a examinarnos y vamos a identificarnos con la palabra, porque la palabra, por la palabra se sostienen todas las cosas en este tiempo. Es por la palabra. Anoche fuimos al hospital, un grupo de hermanos nos acompañaron y la mayoría era gente que alguna vez había ido a la iglesia y gente que tenía muchísima necesidad, y que algunos lloraban y algunos pedían que se le orara. Pero este es un tiempo crítico el que estamos viviendo. Estamos viviendo los tiempos críticos que quizás muchos años atrás escuchábamos y pensábamos que faltaba mucho tiempo. Pero sabe que para Dios un año es como 1000 días y 1000 días como un año. El reloj de Dios no es nuestro reloj. El reloj de Dios es el reloj profético que está marcando el tiempo que estamos viviendo. Entonces debemos saber bien que estamos viviendo en tiempos peligrosos. Yo quiero que abra su Biblia en esta noche y vamos a hablar de una historia, porque la Biblia es un libro escrito con cosas que sucedieron realmente, por eso se llama en la historia, en la antigüedad. Sucedieron en realidad y están plasmadas en este libro. Vamos a hablar del profeta Joel, en el libro de Joel. Vieron que está el libro de Daniel, después viene Oseas, después Joel. Joel es el segundo profeta menor. El libro de Joel, capítulo 2, y vamos a leer algunos versos, si usted me ayuda en esta noche. Joel, capítulo 2, y vamos a comenzar leyendo desde el verso 18, y lo voy a hacer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y la iglesia dice amén. Dice: y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová, dirá a su pueblo: he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, nunca más os pondré en oprobio entre las naciones, y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en la tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán su fruto. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primicia, la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares se rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Escuchen, dice: envié
contra vosotros. Todo esto lo había enviado Dios. Yo voy a hacer una breve oración para continuar en respeto y en reverencia a la palabra, porque no estamos leyendo el diario, estamos leyendo la palabra de Dios. Señor y Padre, en esta hora te damos gracias porque hemos abierto los libros de los libros, el libro que nunca pasa de moda, Señor, que es tu palabra, el manual que tú nos dejaste para que nos instruyamos y que para poder por él podamos, Señor, comer esa comida espiritual que necesitamos para tener fuerza. Porque dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír la palabra que está escrita en este libro. Bendecimos tu palabra, Señor, y prepara nuestros oídos y prepara, Señor, nuestro corazón para poder atesorarla, para poder entenderla, para poder recibirla y para poder ponerla por obra, porque sabemos, Señor, que si no la ponemos por obra de nada sirve. Te damos las muchas gracias porque estamos un día más delante de tu presencia, Señor, los hermanos juntos y en armonía. En el nombre del Padre y del Hijo, amén y amén. Esta palabra yo la titulé una palabra de esperanza. ¿Por qué? Porque en el verso 1 dice, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Joel, como dije anteriormente, es uno de los profetas menores. Está Oseas, después está Joel, está en segundo lugar. Y dice que estaban viviendo un tiempo crítico de desolación en esas tierras. Dice que por la desobediencia del pueblo, por la desobediencia del hombre, Dios había mandado esas plagas. Por eso dice, lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. O sea, que venía una plaga, comía la cosecha, venía otra plaga y seguía así hasta que empezó, dice, a quedarse sin pasto para que comieran los animales. Por eso los animales se morían, se habían quedado sin agua, estaba todo desierto. No sé si usted alguna vez vio, cuando yo era chica, era todo campo y había mucha langosta. Ahora muchos no se ven. Pero la langosta, cuando agarraban una planta, la dejaban con los palitos nomás. En el campo es así. Imagínese la plaga de estos 4 insectos. No dejaban nada. La gente no tenía comida, la gente no tenía agua y había una gran desesperanza, había un gran desánimo. Y déjeme decirle que el desánimo es un espíritu que entra a nuestras vidas. ¿Para qué? Para apocarnos, para que no tengamos fe, para debilitar nuestra fe y para que nos quedemos y nos volvamos atrás. Hoy conversaba con alguien y esa persona me decía que estaba un poquito desanimada, pero que esa persona veía cómo otras personas que antes servían a Dios y que ahora están en el mundo estaban felices. Pero es una felicidad momentánea, hermano. Felices entre comillas. ¿Por qué? Porque nadie que se vuelve atrás agrada al corazón de Dios. El Señor nos deja hacer, nos deja que hagamos, pero después un día vamos a tener que rendirle cuenta a Él por habernos ido de delante de su presencia, por habernos deslizado, como este pueblo. Este pueblo estaba siendo asolado. Dice, asoló mi vid y descortezó mi higuera. Del todo la destruyó y derribó sus ramas, quedaron blancas. Llora tu joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación de los sacerdotes. Ministros de Jehová están de duelo, el campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite, no había nada, no había nada. ¿Sabe que en los últimos tiempos, dice la palabra, que veremos cosas que ojo nunca vio y oiremos cosas que oído nunca oyó, ni llegaron al corazón del hombre? Y estamos viendo en estos tiempos mucha desolación. Yo creo que todos tenemos un televisor, ¿no? Y vemos las marchas
de los jubilados, vemos las protestas, y no le estoy hablando de política, le estoy hablando de los tiempos que estamos viviendo, para que usted entienda que la palabra de Dios se va a cumplir a rajatabla, porque la maldad del hombre ha llegado a la presencia de Dios, el pecado del hombre ha llegado a la presencia de Dios con olor a muerte. Y dice: el campo está asolado, se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido, se secó el mosto y se perdió el aceite. Confundíos labradores, gemid viñedos por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera. El ganado también, la palmera, el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Había luto, había tristeza, había dolor, porque qué familia, dígame usted en este momento, como decía la profeta cuando estaba aquí, qué familia que no tenga una entrada o que no tenga lo suficiente para vivir el día a día, porque nosotros siempre sabemos que el Señor provee, ¿verdad? Pero hay momentos que pasamos por desiertos y por valles. Pero ¿qué familia va a estar contenta? Acá dice que había una tremenda desolación. Entonces tenía que venir el profeta a hablarle a ese pueblo, para que ese pueblo vuelva su corazón a Dios y se arrepienta. Porque el último verso que le leí habla de que Dios había mandado esas plagas. Tenemos un Dios de amor, pero también el fuego consumidor. Y cuando nosotros queremos hacer solo lo que nos parece, a veces la palabra es dura, hermano. Y yo se los digo por experiencia propia, porque cuando yo quise hacer como a mí me parecía, Dios tuvo que quebrantarme. Dios tuvo, como hablaba el otro día, que romper mi vasija en 1000 pedazos y volverla a hacer muchas veces, hasta que entendí que tenía que doblegar mi voluntad, que no era como yo quería, sino como Él quería. Como predicó Josué el jueves, una palabra sencilla por la boca de un jovencito que estremeció el corazón de todos. A mí me quedó muy grabado cuando él dijo que cuando él había quedado sin ningún pelo en su cabeza, no tenía ceja, no tenía pestaña, no tenía vellos en los brazos, las piernas como todos tenemos. Cuando él oró a Dios y volvió a crecer su pelo, él dejó de venir a la iglesia. Y al poco tiempo volvió a quedar sin su pelo. Y ahí el Señor tuvo que tratar de nuevo con él para que él se volviera. Porque cuando Dios predetermina una cosa, por más que nosotros no querramos, tenemos que doblegarnos, tenemos que volver a su presencia, porque no es como nosotros queremos, sino como Él quiere. ¿Y qué pasó? Cuando Él determinó volver y servir a Dios y no volverse a apartar ni faltar un solo día. Con esto no le estoy diciendo que porque si usted falta unas veces no va a recibir las bendiciones, ni va, no. Pero él se había propuesto en servir al Señor en lo que a él le gusta, que es la danza. Y perfeccionarse e ir a estudiar y cumplir con Dios en lo que a él le gusta hacer. Y ahí Dios le volvió a devolver su cabello. Y fue tan tremenda esa prédica que hasta en Tucumán la compartieron, porque es un testimonio de lo que Dios hace cuando nosotros disponemos. Porque déjeme decirle a usted, hermana y hermano, que los que disponemos, qué queremos que nos pase, somos nosotros. Cómo queremos vivir y qué vida queremos tener, somos nosotros. Dios nos da los recursos, Dios nos da las estrategias, pero los que decidimos de qué manera queremos estar, somos nosotros. Porque Dios no hace nada que nosotros no le permitamos hacer. Porque Él es un caballero. Él no va a hacer nada que usted no le permita. Si usted no le abre su corazón, Él se va a quedar como buen caballero. El Espíritu Santo se va a quedar a un costadito hasta que usted decida abrir su corazón para que Él pueda entrar. Pero en estos tiempos peligrosos que estamos viviendo, ¿sabe qué significa el nombre Joel?
Jehová es Dios. Jehová es Dios significa esas 4 letras, Joel. Y esta historia que yo le estoy contando ocurrió aproximadamente en el año 800 antes de Cristo, antes de Jesucristo. En esa era ocurrió. Entonces, acá podemos aprender que por causa de la desobediencia del hombre vino una gran hambre sobre la tierra y vinieron plagas. Y vino sequía y vino mortandad. Pero cuando se presenta el profeta y habla y el pueblo escucha, en esta noche el Espíritu Santo de Dios quiere hacerle ver a usted que usted no tiene que mirar lo que hace otro, lo que le pasa al otro. El otro después va a tener que rendirle cuenta a Dios. Cada uno somos únicos e irrepetibles. Entonces nosotros debemos hoy ponernos a cuenta con Dios para poder gozar de las promesas. Porque dice de la desobediencia, donde por causa de la desobediencia una plaga de langosta y un ejército numeroso de langostas, de saltón, de revoltón y de toda clase de peste que por donde pasaba dejaba destrucción, para que la gente no tuviera de dónde sacar para subsistir. No había pastos, ya lo leímos, no había plantas frutales, no había trigo, no había agua, había desierto. Y quizás a veces nos sentimos así, desolados, con nuestro corazón seco, como en un desierto. Pero el Señor está esperando que nos volvamos a Él, con sinceridad, porque sabe que Dios es un Dios de pactos. Si nosotros lo probamos a Dios y le decimos, aquí estoy, Señor, con mis defectos, con mis debilidades, con mis virtudes, porque Él nos formó y Él sabe cuándo le vamos a fallar. Él sabe todo de nosotros, pero tampoco nos condena. Dice que cuando nosotros reconocemos la falta y venimos delante de su presencia, automáticamente le pedimos perdón, somos perdonados. Hasta esa chance tenemos de que todas las veces que nos equivoquemos, nos arrepentimos y le pedimos perdón. Porque mientras tenemos vida, hay esperanza. Mientras respiramos, hay esperanza. Por eso esta noche es una noche donde el Señor quiere renovar ese pacto con usted, para que se cumpla la palabra. Porque después dice en el 19, a ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Tocad trompeta en Sión y da alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Todavía, hermano, no hemos visto ni palpado lo tremendo de lo que vendrá sobre la tierra. ¿Sabe que en este tiempo muy poco se predica acerca del arrepentimiento? Se predica acerca de la prosperidad, pero la prosperidad es linda y es lindo tener las comodidades y tener la casa y el autito y el buen trabajo y el buen sueldo. Pero más importante es poder entrar por la puerta estrecha para llegar al cielo, que vamos a poseer la vida eterna. Porque hay solo 2 caminos, el angosto que nos lleva al cielo y el ancho que nos lleva a la perdición. Y esta noche debemos coger por cuál de los 2 caminos queremos andar. Y dice, y Jehová solícito por su tierra perdonará a su pueblo. ¿Qué significa esto? Que Jehová está dispuesto. Solícito significa dispuesto. Jehová está dispuesto a perdonar a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seré saciado de ello, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Nosotros somos pueblo escogido, pueblo adquirido por Dios.
nación santa, sacerdocio, dice que somos una nación santa, pero a veces no creemos, a veces la fe se nos apoca tanto, se pone tan chiquita que no podemos llegar a entender, a creerle a Dios. Porque usted me puede decir, yo creo en Dios, pero una cosa es creer en Dios y otra muy diferente es creerle a Él cuando hay sequía, cuando hay desolación, cuando no hay comida, cuando no hay trabajo. Disponerme y levantarme a la mañana y decir, yo creo que Dios me va a traer el sustento, porque Dios tiene maneras diferentes de proveernos lo que necesitamos, porque Dios no se olvida de sus hijos, porque Dios no se ha olvidado. Anoche esta madrugada tuve un sueño feo con uno de mis hijos, con el mayor de mis hijos. Soñé que estábamos y que a él le había salido algo en la boca por lo cual no se podía alimentar. Y los médicos como que decían que no podían hacer nada. Entonces yo me ponía a orar por mi hijo. Yo sabía que el único recurso que había era Dios, que la mano del hombre no podía hacer nada. Y me desperté sobresaltada y decía, Señor, cubre a mi hijo, cubre a mi hijo. Y no lo quería despertar a mi esposo para que no asustarlo, pero pasaron como 2 o 3 horas y seguía mi espíritu gimiendo y pidiéndole al Señor por la vida de mi hijo, para que lo que el enemigo estuviera planeando se deshiciera, ¿no es cierto? Porque sabemos que tenemos autoridad y poder para deshacer las obras de la tiniebla. Sabe que Dios va a reafirmar en esta noche ese pacto con cada uno de nosotros. Y dice, y haré alejar de vosotros al del norte y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental. Y exaltará su hedor y subirá su pudrición porque hizo grandes cosas. Tierra, no tema, alégrate y gózate porque Jehová hará grandes cosas. Yo no sé si usted está entendiendo en esta noche. El profeta Joel tenía que hablarle a ese pueblo que estaba desesperanzado, que ya no tenía absolutamente nada, que esperaban el fin, que esperaban la muerte. Pero si usted leyó el título, es Devastación de la tierra por la langosta. Mire qué título, Devastación de la tierra. Y el profeta parado ahí para traer esperanza. Y mire la palabra que le suelta el profeta. Dice, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová, vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Yo no sé cuál fue su principio, hermano, pero sí sé que el Señor me dice que nuestro postrer estado será mayor que el primero. Si nuestro principio fue pequeño, nuestro postrer estado será mayor que el primero. Y no importa la circunstancia, no importa la condición, no importa la adversidad, no importa si se le ha secado en la planta, no importa si lo rodean los incendios, no importa si se le secó el arroyo. Si a mí el Señor me está hablando y me dice que Él lo va a hacer, Él lo va a hacer. Dice, las eras se llenarán de trigo, los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré, escuche, los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta y mi gran ejército que envié contra vosotros. A veces pasamos cosas porque el Señor quiere llamarnos la atención y nos tiene que tirar de la oreja para que entendamos que no nos podemos ir, que no nos podemos separar, que no nos podemos deslizar, que no nos podemos desviar, porque vamos a pagar una consecuencia cara. Porque Él ya estableció. ¿Y quién puede decir lo que Dios ya dijo? ¿Quién puede decirle que no a Dios? ¿Quién puede enojarse con Dios? ¿Usted conoce a alguien que se enojó con Dios y le fue bien? No existe. Hay un solo Dios, hay un solo nombre dado a los hombres por quien podamos ser salvos.
Hay un solo Dios, un mediador, que es Jesucristo. Él ya lo hizo todo. Nosotros solamente debemos ser obedientes a su palabra para no pasar por estas circunstancias tremendas, porque el Señor no se alegra del sufrimiento. El Señor no se alegra del sufrimiento de su pueblo, pero es necesario que pasemos circunstancias para que podamos madurar. Yo sé que aquí hay gente que ha tenido pérdidas de familiares, de seres queridos. Sé que hay gente que quizás está pasando momentos financieros muy críticos. Sé que hay gente que está luchando con las adicciones. Sé que hay gente que está desilusionada porque el hombre te desilusiona. Dios no desilusiona a nadie. Quizás nos desilusionamos de la gente, pero Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de haberse jugado por usted, mi hermana y mi hermano. Porque Dios lo vio y se jugó por usted. Y si Dios se jugó por usted, porque en usted hay algo bueno, que a Dios le gusta, que a Dios le agrada, y Él sabe que usted le sirve. A Dios le sirve, porque si no, no lo hubiera mirado. Si no, Dios no lo hubiera traído un día. Es una palabra hermosa. Yo me tomé de esta promesa. Es tiempo de restitución. El mes que entra, que ya falta poquito, el mes 9, es el mes de los nacimientos. Es el mes del despertar. Es el mes donde las cosas comienzan a formarse de nuevo. ¿Vieron que septiembre, que le dicen el mes de la primavera, la estación de la primavera? Que usted puede ver que los árboles se vuelven a vestir de verde y a florecer las plantas. Bueno, así va a tener que florecer nuestro espíritu, volver a florecer para estar con ese rostro que pueda emitir una sonrisa. Si te han lastimado, no fue Dios. Si en una iglesia te lastimaron, la iglesia somos nosotros, no fue Dios, es el hombre. Pero el Señor dice que debemos perdonar 70 veces 7. O sea que siempre debemos perdonar. Si nos han lastimado, perdonemos, soltemos el perdón. Porque cuando vos soltás el perdón, te liberás vos. A la otra persona quizás no esté pensando igual que vos. Pero cuando vos soltás el perdón, se libera tu espíritu, se libera tu alma. Y dice, comeréis hasta saciaros, alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro. Mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Nunca jamás. Nunca jamás. ¿Y qué somos nosotros? Pueblo de Dios. Usted es pueblo de Dios. Usted no tiene que vivir en vergüenza. Usted no tiene que vivir como vive quizás el que está afuera, porque usted tiene que marcar la diferencia. Que aunque hoy quizás le esté faltando algo, tenga la seguridad que Dios lo va a hacer. Porque al que duda, dice Dios, no agradará mi alma. Si dudamos significa que no creemos. Que no haya duda de que Él lo hará. Decíamos el otro día que cuál era la definición de la palabra fe. Son 2 letras, la F y la E. Pero a la vez es tan grande, la definición es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo estoy seguro de lo que no estoy viendo ahora, lo voy a alcanzar, lo voy a ver, porque así Dios me lo dice en su palabra. Porque también dijo, ¿no te he dicho que si creyere verás la gloria de Dios? Y a veces estamos como si nunca lo hubiéramos conocido, afligidos, tristes, en derrota. Y el Señor lo que quiere en este tiempo es que nos levantemos como un poderoso ejército para ganar las almas que están ahí afuera. Ayer me gozaba porque quizás hacía mucho frío y quizás uno está cansado y los hermanos también porque trabajan, pero invierten su tiempo en ir con nosotros a donde está la necesidad. Y saben qué lindo que es poder
darle un abrazo a una persona o hablarle o acercarse, darle un vasito de café y decirle que todavía hay esperanza. Esta palabra nos habla de esperanza, nos habla de que si se te secó el pasto, que si perdiste todo, porque acá habla de pérdida total, que si hay destrucción en tu vida, hay esperanza, porque para el que cree, le será hecho. Dice, buscad y hallaré, golpead y se os abrirá. El que busca halla y el que golpea se le abrirá. Pero es cuestión de proponernos, de insistir y no rendirnos y volvernos para atrás, porque atrás está la destrucción. He estado viendo que hay en 2 o 3 países, uno de ellos México, y no me acuerdo si el otro es Estados Unidos y Rusia, que ya están implantando el chip de la marca del 666, y obvio que no es el número pintado en la frente, porque el enemigo no te va a venir con la horquilla a obligarte. El enemigo es sutil. En las tarjetas de crédito, ¿vio que ahora está todo codificado? Bueno, todo eso, por eso nosotros debemos comprender que los tiempos que vivimos son los tiempos finales, que son tiempos críticos, que son tiempos donde estamos viendo el cumplimiento de su palabra. Y aquí el profeta vino para que el pueblo tuviera esperanza y se levantara con una promesa del Dios Altísimo a decirle que Dios le iba a restituir todo lo que se había comido, las plagas que Dios había mandado por la desobediencia. Así que en esta noche me gustaría que se ponga de pie, hermano. Había una grande destrucción, que hasta los ríos se habían secado, las plantas se habían secado, los pastos, los animales habían muerto a causa de no haber alimento, de no haber agua. Hubo 4 plagas de insectos. No se terminaba de ir una cuando llegaba la otra. Imagínese esa situación. ¿Se puede imaginar en su mente esa situación? De devastación. Devastación para todo un pueblo. Pero el Señor nos viene con esperanza en esta noche. Cuando la bendición de Dios está sobre nosotros, no hay quien la pueda impedir, hermano. No hay plaga que la pueda impedir. No hay diablo que la pueda impedir. No hay brujo que la pueda impedir. Porque más fuerte el que está con nosotros que está en contra de nosotros. Así que cierre sus ojos esta noche. ¿Sabe que Pedro no se hundió por falta, porque no estaba el Señor? El Señor estaba ahí. Se hundió porque dudó. Piense lo que le estoy diciendo. Él se hundió porque dudó. Y a veces no crecemos porque dudamos, porque le tenemos miedo a la tormenta. Porque cuando viene la tormenta nos amedrentamos y queremos retroceder. Siempre tendemos a retroceder. Pero el Evangelio es para los valientes. Dice la palabra que el Evangelio es para los valientes, que Él no nos dio un espíritu de cobardía, sino de valentía y de dominio propio. Así que en esta noche le voy a repetir el verso 25 del cual yo me apropié. Dice: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Y así, mientras suena una alabanza,